Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Opinar un Rato es una rama del proyecto de divulgación de ciencias sociales Pensar un Rato. La idea es revisar rápidamente elementos, análisis y preguntas que le ayuden a formarse una opinión más crítica y sólida sobre algún hecho de actualidad nacional o internacional. Pensar un Rato ahora tiene una cuenta en Twitter para que podamos interactuar más efectivamente. Pueden seguirla en @pensar un rato. El Patreon de Pensar un Rato sigue creciendo. Ahora somos una comunidad pequeña de 9 personas que hacen posible este podcast. Patreon es un modelo de suscripción que le permite a la audiencia apoyar financieramente a sus creadores de contenido favoritos mientras reciben material exclusivo. Al suscribirse, usted obtendrá algunos beneficios como acceso a los episodios por adelantado, transcripción de los guiones, elección de los temas de próximos episodios, entre otros. Este recaudo se destinará a fortalecer la infraestructura del proyecto, contratar talento humano, mejorar recursos técnicos, etc. Pueden entrar a la página www.patreon.com/pensarunrato, todo pegado. También encuentran el link en la descripción de este episodio y en el perfil de Twitter de Pensar un Rato. Solo tienen que hacer clic en ese link y Patreon los guía en todo el proceso. Para motivarlos a que se suscriban, les cuento que cuando lleguemos a 15 mecenas, comenzaré un podcast exclusivo para Patreons de lectura de poesía, cuentos y otros textos. El miércoles 6 de enero del 2021, el Congreso de Estados Unidos debía certificar a Joe Biden como presidente tras su victoria en las elecciones de noviembre del 2020. Usualmente este proceso no es más que una formalidad, pues lo normal es que para este momento el perdedor de la elección ya haya un acto muy grande de caballerosidad concedido la victoria, dando inicio al proceso de transición y empalme. Por supuesto, y como sabemos bien, este no fue el caso. Pese a haber ganado las elecciones con más de 80 millones de votos y 306 de los 270 votos de los colegios electorales que son necesarios para ganar la elección presidencial en el complejo sistema electoral estadounidense, Joe Biden y la sociedad norteamericana han tenido que asistir a la vergonzosa y peligrosa pataleta del perdedor, el por desgracia un presidente Donald Trump. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did. Trump se ha rehusado a conceder la victoria desde noviembre y desde el día en que los medios de comunicación proyectaron como ganador a Joe Biden, ha desatado una estrategia propagandística para deslegitimar el resultado de la elección, diciendo que les robaron las elecciones, que hubo un gran fraude orquestado por los demócratas, que hicieron trampa, que hubo gente muerta votando y, en fin, todas las cosas que en Colombia y América Latina sí pasan. Después de 4 años en la presidencia, de promover teorías de conspiración, de incontables mentiras, del apoyo casi incondicional de su partido, el Partido Republicano, de promover el odio, la desconfianza y la división a través de Fox News y de las redes sociales, de implementar la exitosa estrategia del castrochavismo y el comunismo homosexual, ocurrió lo apenas obvio. Un gran grupo de trumpistas asaltó el Capitolio de los Estados Unidos en medio del proceso de certificación de Joe Biden. Supongo yo que por buenos modales o por lambonería, el mundo entero fingió sorpresa. Políticos, periodistas, ciudadanos de a pie, presidentes, ministros, analistas, prácticamente el mundo entero dijo estar sorprendido por estos hechos sin precedentes. Una de las pocas personas que dijo algo medianamente sensato, y eso sí para sorpresa de todos, fue Terminator, más conocido como Arnold Schwarzenegger, que recordó que, contrario a la opinión de moda, sí existen precedentes de hechos así y evocó la noche de los cristales rotos. De todos modos, y para no ir demasiado lejos, basta con que recordemos a los trumpistas colombianos para ver que no se trata de un fenómeno nuevo ni de algo que debería sorprendernos, pero sí alertarnos. En todo caso, y lo que nos convoca a este episodio de Opinar un Rato es lo que pasó después. La progresiva suspensión de las cuentas de Donald Trump en lo que podríamos llamar la Internet mainstream. Es decir, Twitter, Facebook, YouTube, Amazon, Twitch y otros tantos bloquearon temporal o permanentemente las cuentas que durante años Donald Trump utilizó impunemente para difundir mentiras y conspiraciones y sembrar desconfianza. Lo hicieron alegando que querían evitar más promoción de la violencia o eventuales escenarios como el del 6 de enero. La decisión de las grandes redes sociales de bloquear a Trump ha generado un gran debate sobre la libertad de expresión, el lugar de lo público y el papel de las empresas privadas en todo este asunto. La idea de este Opinar un Rato es plantear elementos de contexto, argumentos planteados, problemas y preguntas que nos ayuden a formarnos una opinión sobre todo este tema. Empecemos pues.
Como siempre, para formarnos una opinión sobre cualquier cosa, lo primero que necesitamos es algo de contexto. Luego de los hechos del 6 de enero del 2021 que dejaron un saldo de 5 muertos, cuando un grupo de simpatizantes de Trump intentó asaltar el Capitolio de los Estados Unidos para evitar la certificación de Joe Biden como presidente del país, las grandes compañías de redes sociales decidieron suspender temporal o permanentemente las cuentas de Donald Trump. En casi todos los casos, las compañías justificaron su decisión diciendo que querían evitar nuevos episodios de violencia como los ocurridos el 6 de enero y mostraron en el caso de Twitter conversaciones que estaban teniendo lugar en las burbujas de la extrema derecha estadounidense en las que se estaban planeando nuevos ataques. Esto viene gestándose desde antes, cuando en noviembre Donald Trump puso en marcha su estrategia de mentiras para deslegitimar el resultado de las elecciones que perdió. Twitter, por primera vez, comenzó a etiquetar sus tweets como engañosos o falsos. Esto, por supuesto, no detuvo a Donald, que siguió mintiendo y aprovechando el asunto para martirizarse. Pero lo cierto es que esto viene de mucho antes. Las grandes plataformas de redes sociales, o sea Twitter, Facebook, Instagram, los servicios de mensajería como WhatsApp, cobraron una enorme relevancia en la formación de la opinión pública desde finales de la primera década de los 2000 y se consolidaron como el gran escenario de deliberación pública durante toda la década del 2010, cosa de la que hemos sido testigos y partícipes. Esto es algo que podemos ver en la creciente importancia de eso que llamamos marketing digital y que aplica tanto para vender productos en línea como y especialmente para promover causas, movimientos y campañas políticas. Todo esto puede resumirse en el surgimiento y la consolidación del oficio más problemático de los últimos tiempos, los influencers. Gente que tiene miles o millones de seguidores y que utiliza esa base de seguidores como plataforma de ventas, que venden lo que sea. Ropa, zapatos, productos de cocina, medicamentos, productos deportivos, dietas milagrosas y, por supuesto, ideas y estilos de vida. En efecto, durante la segunda década de los 2000 pudimos ver cómo, a lo largo y ancho del mundo, a la par que las redes sociales se expandían y llegaban a cada vez más personas, proliferaron las estrategias, estudios y técnicas para utilizar estos nuevos escenarios para movilizar a la gente, transmitir ideas y debatir los grandes temas de las sociedades. En todo caso, en un principio las redes sociales se consideraban una gran oportunidad para el florecimiento de nuevos movimientos sociales, la organización de nuevas estructuras políticas de corte progresista, el empoderamiento de los jóvenes, las mujeres, de la comunidad LGTBI y en general de todos los grupos poblacionales que durante décadas habían sido sistemáticamente excluidos de las conversaciones públicas que tenían lugar en los grandes medios de comunicación. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando políticos con proyectos de corte ultraconservador, fascista o autoritario, no necesariamente de derecha, se dieron cuenta del enorme potencial propagandístico que tenían las redes sociales para el fortalecimiento de sus proyectos. Volviendo a nuestro ejemplo de los influencers, pensemos en personajes colombianos pagados directa o indirectamente por proyectos políticos para promover sus ideas. Natalia Bedoya, Juan Calbroqui, Miguel Polo Polo, Levi Rincón, Nicolás Arrieta, Smile Alice y otros muchos que utilizan sus plataformas como parte de la estrategia de comunicación de distintos líderes y proyectos políticos. Esto es un fenómeno global, y así como hay influencers políticos en Colombia, los hay en Estados Unidos, lo que contribuyó y sigue contribuyendo a la propagación de mentiras y sobre todo de sentimientos de odio, división y desconfianza que desembocaron en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero o en la victoria del no en el plebiscito por la paz en 2016 o en el triunfo del Brexit, etcétera, 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 y que terminó en lo que ya sabemos, el bloqueo temporal o permanente de las cuentas de Donald Trump en eso que podríamos llamar la Internet mainstream. Este bloqueo generó un enorme debate sobre la libertad de expresión, el papel de las compañías privadas en la discusión pública, el poder de censurar y otras cosas más que vamos a mirar en detalle en la segunda parte. En cuanto se hizo efectivo el bloqueo contra Trump y algunos de sus seguidores más influyentes, se desató el debate. Veamos algunos de los argumentos recurrentes y los matices que existen entre estos puntos. Primero, estaban los defensores a ultranza de la libertad de expresión. Aquí el argumento es que el bloqueo es una forma de censura y que la censura es inaceptable en sociedades que se dicen democráticas. Es decir, que nadie, sin importar lo que diga, ni sus consecuencias, ni si es falso o verdadero, ni nada, puede ser censurado por opinar. Bloquear las cuentas de Trump es, según algunos, callarlo, y eso no se puede permitir.
Algunos de quienes esgrimen este argumento han sido siempre defensores de la libertad de expresión y otros, la mayoría, lo son ahora porque saben que por la cercanía que existe entre sus proyectos y sus métodos con el proyecto y los métodos de Donald Trump, es muy posible que los siguientes en ser expulsados de las redes sociales mainstream sean ellos. Así que no debería sorprendernos que los primeros en salir a defender la libertad de expresión del presidente de los Estados Unidos haya sido Álvaro Uribe y sus secuaces. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Al otro lado están quienes creen que la libertad de expresión debe tener límites y que esos límites tienen que ver con las expresiones que promueven discursos de odio o violencia, es decir, que cualquier discurso que estigmatice, condene o amenace a personas, especialmente por su género, orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico u opinión política, debe ser censurado en tanto puede, tarde o temprano, terminar cruzando el umbral de la acción, y las palabras odiosas pueden terminar convertidas en asesinatos, torturas, violaciones, etc. En ese caso, bloquear a Trump, incluso si eso llegase a ser censura, es necesario, pues sus comentarios incitaron a la violencia. Un argumento parecido pero no igual es que el bloqueo de Trump en las distintas plataformas de la Internet mainstream implica tomar postura frente al avance de proyectos fascistas y reconoce el carácter político de la decisión. Quienes argumentan desde este lugar lo hacen usualmente recordando las similitudes que existen entre lo que viene ocurriendo desde hace algunos años con Donald Trump y lo que ocurrió en Europa con la escalada del fascismo en la primera mitad del siglo XX, particularmente en el caso de la Alemania nazi y de Italia. También reconocen y advierten que el bloqueo de Trump en las plataformas no será suficiente para detener su proyecto, pero que igual es importante. Otras personas se posicionan en contra de la decisión de las plataformas no por defender la libertad de Trump, sino por lo que implica en términos jurídicos y políticos que los encargados de regular qué contenido puede circular en la red sean empresas privadas. Este punto es importante porque, nos guste o no, lo que nos ofrecen estas plataformas virtuales como Twitter o Facebook son, en teoría, escenarios para el debate público. Es decir, se trata de empresas privadas que prestan un servicio que concierne a toda la sociedad en la medida en que es en Twitter y en Facebook donde se debate buena parte de los problemas de la sociedad. Como bien sabemos, en las redes sociales se hacen denuncias, se debate, se conversa, se pelea, y en ese sentido es muy problemático que un espacio de deliberación tan importante para una sociedad sea manejado por intereses privados. Finalmente, hay un argumento un poco más sutil pero muy importante que ha sido señalado desde varios lugares y es el de la neutralidad en la red, que en Estados Unidos está garantizado por ley y que, de manera muy resumida, es la norma que separa la responsabilidad del autor de la del difusor. ¿Qué significa esto? Básicamente que las empresas que prestan los servicios de difusión de Internet, o sea Twitter, Facebook, Instagram, 4chan, YouTube, Reddit y demás, pueden regular y moderar sus contenidos, es decir, qué va y qué no, y al mismo tiempo están protegidas de responsabilidad legal por lo que publiquen sus usuarios. Esta norma de la neutralidad en las redes ha sido la que ha permitido el desarrollo y la consolidación de Internet como la conocemos hoy en día, y el hecho de que sean las plataformas quienes hayan tenido que romper la neutralidad que les ha permitido florecer como empresas es, sin duda, un riesgo para la libertad de expresión en la red. Estos son, de manera muy resumida y dejando por fuera muchos matices, los 5 grandes argumentos que se han debatido de cara a la expulsión de Trump de las grandes redes sociales. En la siguiente parte veremos algunos de los problemas que nos plantean estos argumentos. Todos estos argumentos tienen su cuota de validez, unos más que otros a mi juicio, y todos también nos plantean problemas que conviene tener en cuenta para formarnos una opinión sobre este complicado asunto. Miremos algunos. Un primer problema tiene que ver con la defensa radical de la libertad de expresión, es decir, una libertad de expresión sin ningún tipo de límites. Este es un asunto complejo porque es más fácil decir que hay que poner límites que elegir dónde ponerlos. Aunque parece evidente que el límite de la libertad de expresión son los discursos de odio, lo cierto es que es difícil decir cuándo algo empieza a ser un discurso de odio y si, por ejemplo, la oposición radical al fascismo es una forma de discurso de odio, que es el argumento que usan los fascistas para defenderse. El tema es que cuando queremos ponerle límites a una libertad, por necesarios que sean, nos empezamos a encontrar con paradojas y contradicciones que hacen que sea muy difícil ser consistentes y coherentes con dichos límites, y es en estas paradojas y contradicciones en donde se refugian los fascistas cuando intentamos ponerles freno. Inmediatamente nos acusan de incoherentes. Otro problema tiene que ver con el cuándo, el cómo y el quién del asunto, es decir, por qué las plataformas esperaron hasta ahora para bloquear las cuentas de Trump y de muchos de sus seguidores.
Es innegable que esto es algo que viene sucediendo desde hace años y que las incitaciones a la violencia por parte de Trump no son algo nuevo. Pero ¿por qué solo a Trump? Es evidente que Trump no es el único político que promueve la violencia desde sus redes sociales. Basta con recordar algunos tweets de Bolsonaro o las masacres con sentido social de Álvaro Uribe para poner ejemplos cercanos que vienen ocurriendo desde hace tiempo y que han sido denunciados por personas y organizaciones. Lo cierto es que las plataformas se han enriquecido precisamente gracias a personajes como estos que generan mucho tráfico y que hacen viable el negocio. Un tercer problema es el de pensar que cerrar o bloquear las cuentas de Donald Trump equivale a callarlo. Esto de entrada es falso. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. En la Casa Blanca hay una habitación llena de periodistas, cámaras y micrófonos listos para escuchar lo que él tenga que decir. Cualquier medio de comunicación, tradicional o no, lo recibiría para dar entrevistas, hacer reportajes o perfiles. Si el presidente de los Estados Unidos no habla en público, es básicamente porque no quiere. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué puede haber en los medios tradicionales que hacen que el presidente prefiera Twitter y redes sociales para difundir sus mensajes? La respuesta es oposición. Ante los periodistas, Trump tiene que responder preguntas, unas más difíciles que otras, por supuesto, pero tiene que responder, tiene que explicar por qué dice lo que dice, y eso para alguien tan mentiroso y mezquino es muy problemático. Las redes sociales le ofrecen a Trump la posibilidad de comunicarse sin encontrar verdadera oposición, en la medida en que es él quien escoge qué responde y a quién se lo responde. Y si pensamos esto en el caso colombiano, es básicamente lo mismo que lo mínimo malogrado que tenemos por presidente viene haciendo con su programa de televisión Prevención y Acción. Ese programa le permite saltarse la intermediación de los periodistas que podrían hacerle preguntas, críticas o poner en evidencia su ineptitud, que no es algo particularmente difícil. Iván Duque lleva casi un año sin dar ruedas de prensa, sin enfrentarse al escrutinio público del periodismo, atrincherado en lo que le permiten las redes sociales, y eso es problemático por decirlo menos. Lo anterior nos lleva a un cuarto problema que tiene que ver con la manera en que percibimos y concebimos la esfera pública. Las redes sociales dan una sensación de omnipresencia que ha hecho que reduzcamos la esfera pública a lo que pasa y se conversa en redes. Esto es problemático por varias razones. La primera es que Twitter o Facebook son solo un pedazo de la realidad. La segunda es que igualar esfera pública con redes sociales deja por fuera un montón de personas que no usan redes sociales por elección o por incapacidad, porque no tienen internet o dispositivos, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que en la manera en que funcionan las redes sociales es fácil hacer aparecer un tema como algo que no es. Piensen en cómo se utilizan bots e influencers para inflar cuentas o para posicionar temas, es decir, se utilizan cuentas de personas que no existen para darle importancia a agendas particulares. Otro asunto al que debemos prestarle atención surge de la mano del problema de los privados regulando contenidos. Básicamente, si son grandes corporaciones las que tienen la potestad de decidir cómo regulan el contenido y a quién bloquean y a quién no, el público y en general las sociedades pierden su voz en las discusiones sobre los discursos que son aceptables y los que no. Pero lo cierto es que aquí hay otra paradoja, y es que en un principio las redes sociales fueron lo que permitieron y las que permiten que los discursos que se oponían a los intereses del Estado, que casi nunca son los de las sociedades, o que denunciaban sus abusos y sus censuras, ganaran difusión. Ante todo, estamos en un pulso de poder por el control de los discursos razonables entre los estados y las grandes corporaciones. Hay que estar alertas a cómo se desarrollan. Por último, existe un problema de corte más filosófico, si se quiere, que tiene que ver con los efectos que las redes sociales tienen en nuestras conciencias. Esto se manifiesta en un montón de fenómenos de los que seguramente han escuchado hablar, como las burbujas o las cámaras de eco. En la medida en que las redes sociales nos permiten crear burbujas de gente que piensa exactamente lo mismo que nosotros, que nos confirma nuestras creencias o opiniones sin cuestionarlas y que básicamente nos aplauden con likes casi todo lo que decimos, las sociedades comienzan a perder la capacidad para dialogar, llegar a acuerdos y sobre todo para pensar críticamente. Tanto las redes sociales como la radical libertad de expresión se han convertido en escenarios para que nunca nadie tenga que ceder en sus opiniones, incluso cuando las evidencias, los hechos y los argumentos les demuestran que están equivocados. Como siempre habrá un lugar donde tendremos la razón, no tenemos la necesidad de confrontar nuestras ideas con otras, de experimentar el desacuerdo o, aún más importante, aprender a identificar razonamientos mentirosos o falaces en los otros y en nosotros mismos. En parte, es por esto que el mundo se ha ido llenando de gente que cree que la Tierra es plana, que las vacunas nos vuelven autistas o que el castrochavismo existe. Sí, Colombia, sí, Caribe.
Seguramente se me quedan muchas cosas por fuera, pero como siempre y con todo esto en mente, planteemos algunas preguntas que pueden ayudarnos a formarnos una opinión. ¿Se le deben poner límites a la libertad de expresión? Y si sí, ¿cómo ponérselos? ¿Dónde ponérselos? ¿Qué implicaciones puede tener para mí limitar la libertad de expresión? ¿Qué peligros entraña que empresas y corporaciones tengan poder para decidir quién participa y quién no en la discusión pública? ¿Sería preferible que fuera el Estado quien regulara esa participación? ¿Qué pasa cuando se trata de estados autoritarios que son ellos mismos censuradores? ¿Qué papel juegan las redes sociales, los influenciadores y los bots a la hora de formarme mis opiniones? ¿Qué tanto poder tienen sobre mi capacidad para opinar sobre el mundo? ¿Qué tanto me informo basado o basada en lo que veo en redes sociales? ¿Qué implicaciones tiene que un político decida saltarse el escrutinio de los medios de comunicación y el periodismo recurriendo solamente a redes sociales? ¿Qué tanto afecta a la democracia que los políticos no sean confrontados directamente por los medios de comunicación? ¿Qué tanto de lo que pasa en redes sociales contribuye a mi comprensión de la realidad? ¿Qué tanto del mundo offline conozco realmente? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estoy a que me contradigan, a que desmientan mis puntos de vista y sobre todo a cambiar de opinión cuando me presentan mejores argumentos y evidencia sólida? ¿Por qué las compañías de redes sociales se demoraron tanto tiempo en bloquear a Donald Trump pese a que durante años lleva publicando mensajes que incitan a la violencia, que son mentirosos y que minan la legitimidad de las instituciones? ¿Por qué solamente a Donald Trump y no a otros políticos que han hecho lo mismo? ¿Quién puede determinar a quién se bloquea y a quién no? ¿Qué nos dice que quienes salieron en defensa de Donald Trump sean miembros de gobiernos que se han caracterizado por sus incitaciones a la violencia? Mejor dicho, si los que defienden a Trump, sobre el que nadie puede negar que incitó la toma del Capitolio del 6 de enero, son Pacho Santos, María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe, ¿qué supone uno? Hasta aquí este episodio de Opinar un Rato. La invitación es a que con todos estos elementos, análisis y preguntas se tome el tiempo de formarse una opinión crítica e informada. Es muy importante que sepa que todo lo que digo aquí, como es evidente, está atravesado por mis sesgos y opiniones personales. En este programa yo no pretendo ser objetivo ni imparcial. Yo pienso que, aunque es necesario que como sociedades tengamos una discusión sobre el poder que tienen las compañías para regular los contenidos en redes, la expulsión de Donald Trump de todas estas plataformas no solo era necesaria, sino que fue tardía. Y si bien darle demasiado poder a las compañías de Internet sobre derechos fundamentales puede ser peligroso para la democracia, Donald Trump y en general los fascistas lo son aún más, y no podemos quedarnos quietos. En todo caso, los elementos, preguntas y reflexiones que presento aquí parten de mi análisis de los hechos y mis lecturas, y creo que pueden serles muy útiles para las opiniones que ustedes deseen formarse. De todos modos, procuren leer más, plantearse preguntas nuevas, buscar otros ángulos. Opinar bien es difícil, pero vale la pena y es importante para todos. Opinar un Rato es una rama del proyecto Pensar un Rato. La mejor manera de ayudar a este proyecto es compartiendo todos los episodios en sus redes sociales. Recuerden que ahora también pueden ser patrons de este proyecto y ayudarlo a crecer. También pueden seguir a Pensar un Rato en Twitter en la cuenta @_Pensar un Rato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @MiguelLetras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.